a Dios por ese amigo en el ministerio que tenemos a mi hermano Gilberto aquí, que hoy quiere mostrarnos a través de la palabra de Dios lo que Dios quiere para nosotros. ¿Y cuántos vamos a apoyar a mi hermano Gilberto? Aleluya. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios? ¿Qué le decimos a mi hermano Gilberto? Yo creo que lo podemos hacer mejor, amén. ¿Qué le decimos a mi hermano Gilberto? Aleluya, lo podemos hacer mejor. ¿Qué le decimos a mi hermano Gilberto? Amén. Dele un aplauso al Señor, hermano. Siéntase con libertad en el nombre de Jesús. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Alguien está feliz aquí? Sí, amén. Vuelva a ver al que tiene a su lado, dele una sonrisa. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. Yo estoy muy feliz de estar en la casa del Señor. Repito, ¿alguien está feliz? Nuestras escrituras, allí en el libro de Levítico, por favor. Capítulo 22, y mientras usted lo busca, quiero agradecer a mi Señor Jesucristo por este privilegio, por este honor. No soy digno, sinceramente lo digo. Pastor Alan, al principio, oficiales, qué bendición más grande, gloria a Dios. Muchas felicidades para ello, enhorabuena, gloria a Dios, que Dios los bendiga a seguir adelante con ese buen trabajo que han estado haciendo. Amén, que Dios bendiga también a las visitas, gracias por estar acá. Repito, no es su voluntad la que le trajo, ha sido la voluntad de Dios. Dios tiene un propósito para usted, gloria a Dios, por eso está en este lugar. Vamos a ir a la palabra del Señor, ahí en el verso 17, vamos a leer Levíticos 22 y versículo 17. Leámoslo todos juntos si ya lo tenemos. Dice así en el nombre de Jesús: también habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros en Israel que ofreciere su ofrenda en pago de sus votos o como ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, para que sea aceptado, diga conmigo, para que sea aceptado, ofreceréis macho sin defecto. Y todo el mensaje va a estar enfocado en esta palabra, defecto. Dice, será sin defecto, diga conmigo, sin defecto. De entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras, ninguna cosa en que haya defecto, ahí está otra vez la palabra, ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no será acepto por vosotros. Asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto. Wow, increíble, ya 3 veces. Ciego, escuche lo que dice el 22. Si es algo que es ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Buey o carnero que tenga de más o de menos, podrá ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. No ofreceréis a Jehová animal con testículos heridos o magullados, rasgados o cortados, ni en vuestra tierra lo ofreceréis. Ni de mano de extranjeros tomarás estos animales para ofrecerlos como el pan de vuestro Dios, porque su corrupción está en ellos. Diga conmigo, su corrupción, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptarán. Gloria al Señor Jesucristo. Hay en ellos corrupción, hay en ellos defecto. Y quiero predicar bajo este tema, cristianos con defectos. Y no se me asuste, por favor. Tranquilo, respire profundo. Cristianos con defectos, o podríamos decir cristianos defectuosos. Vamos a orar. Señor Jesucristo, pedimos tu bendición para el estudio de tu santa palabra.
Pedimos la unción de tu Santo Espíritu, Señor, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, que tu Santo Espíritu nos hable, Señor, a lo más profundo en nuestra alma, Señor, y que podamos entender y que podamos comprender el consejo de tu palabra en esta preciosa hora, para cada uno de los hermanos, para cada uno de los creyentes y no creyentes, amigos, invitados, Señor, aún a las personas quizás que van a estar escuchando. Pedimos, Señor, esa bendición, que tu palabra, Señor, no retorne vacía, que tu palabra cumpla, Señor, el propósito por el cual es enseñada. Pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Alguien diga en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, por favor. Y una vez que se haya sentado, dele un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y yo sé que los predicadores siempre van a buscar a la hora de presentar el tema del sermón, a la hora de presentar el título del mensaje. Yo siempre he oído que lo recomendable pues es escoger un tema que sea bonito, que sea alentador, un tema que cautive la atención. Sin embargo, escuchar un tema como el que acabo de presentar, cristianos con defectos o cristianos defectuosos, yo sé que como que dice uno, wow, ¿de qué se irá a tratar este sermón? Aleluya. En el Antiguo Testamento, hermano, cuando leemos que los sacerdotes se acercaban al Señor, diga conmigo, se acercaban. En el momento de acercarse a Dios, la Biblia dice que ellos debían de hacerlo de la mejor manera posible. Y solo hay una palabra para poder describir eso de lo mejor posible, y es la santidad. Dice que todos los sacerdotes debían de ser santos a Jehová. Y ese era el único requisito con el cual se debían de presentar al Señor. En otras palabras, no podía haber defecto alguno en ellos, uno solo. Un solo defecto en ellos les descalificaba para poderse acercar a la presencia del Señor. Y eso es lo que acabamos de leer. Ningún defecto podían tener en sus cuerpos, ningún defecto podía haber en sus vestiduras, ningún defecto podía haber en su apariencia física. Ellos inclusive no podían, decía la ley, no podían cortar su cabello, porque hacerlo sería un defecto. Ellos no podían cortar la punta de sus barbas, porque hacerlo sería un defecto. Ellos no podían tocar tan siquiera el cadáver o un muerto, no importase si fuese un ser querido muy cercano. Podía ser papá, podía ser mamá, podía ser su hija, podía ser una hermana, una doncella, una virgen, podía ser un familiar muy cercano, pero si tocaba ese cadáver, la ley decía que el sacerdote quedaba inmundo. Diga conmigo, inmundo. Por lo tanto, al estar inmundo, ya no podía acercarse a la presencia del Señor, porque estaba prácticamente defectuoso. Tenía un defecto. Diga conmigo, defectos. Por eso la única palabra con la cual ellos se podían presentar era con santidad. La ley decía, santos serán a su Dios. Esa es la única manera como ellos se podían presentar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esto decía en cuanto a los sacerdotes. Sin embargo, hablando de las ofrendas, hablando de los sacrificios, hablando de los holocaustos que el pueblo de Israel traía al Señor, también la ley decía que debían de ser sin defecto. No importa lo que fuese, si era un macho cabrío, la ley decía debe de ser sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Si por la ofrenda, quizás una ofrenda de paz o una ofrenda por el pecado, quizás la persona traían un buey, un becerro, la ley decía deberá de ser sin defecto. Si era una tórtola o un palomino el que estaba siendo presentado, y la ley decía el palomino o aquella avecilla tan pequeña deberá de ser una ave sin defecto.
Si era una ofrenda de flor de harina, o de trigo, o de cebada, o de aceite, o de hojaldre, lo que usted trajera a la casa de Dios debía de ser sin defecto. Diga conmigo, sin defecto. Porque la ley decía que si tenía defecto no sería aceptado. La ley decía que si tenía un defecto no podía ser presentado a Dios. Nada, o ya fuera algo o alguien, ya fuera una cosa o un objeto o una persona o un animal, si tenía, aunque sea un defecto, quedaba descalificado. No se podía acercar a Dios, no se podía acercar a los atrios del Señor, no se podía acercar mucho menos al altar del Señor, al tabernáculo de Dios, al santuario. Era imposible. Si tenía un solo defecto, no se podía acercar a la casa de Dios. Y mi pregunta en esta hora es la siguiente: ¿y nosotros habremos llegado a este santuario sin defectos? Porque la palabra del Señor dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya lo decían los hermanos pastores que estaban ministrando acá. Hemos venido a rendirle alabanza al Señor. ¿Cuántos están de acuerdo acá? Hemos venido a rendirle adoración. En otras palabras, usted y yo hemos venido al santuario del Señor con ofrendas, con sacrificio, con adoración. Hemos venido a aplaudir nuestras manos, hemos venido a cantar, hemos venido a danzar, y todo eso lo hemos traído con tal de entregárselo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿todo eso estará siendo sin defecto? Esta semana que recién terminó, el hermano que está predicando habrá cometido algún error. Yo me presento ante el pueblo del Señor, yo me presento en este santuario, yo me presento delante de la presencia del Señor Jesucristo como la persona más indigna de todos ustedes. No soy digno de estar acá. No soy digno de estar detrás de este púlpito. Incluso a veces he batallado diciéndole al Señor, Señor, ya no quiero predicar, Señor, ya no quiero pastorear, Señor, incluso me he dicho muchas veces, ya no soy nada, ya no soy pastor, ya no. Pero eso le pasó al profeta. El profeta dijo, yo ya no quiero hablar en el nombre de Jehová, yo ya no quiero hacerlo. Quizás el profeta se sentía también con defectos en su vida, pero él dijo, había un fuego dentro de mí que no me dejaba quedarme callado. Todavía sentía la necesidad de seguir predicando en la palabra del Señor. ¿Quién de nosotros será aquel que pueda decir, yo no tengo defecto? ¿Habrá alguien aquí, de este lado? Hermano pastor, a mí exclúyame, por favor, porque yo, perfección total. Ay, perdóneme, por favor. ¿O habrá alguien de este lado que diga, hermano, a mí déjeme fuera de la lista? Imperfecto usted, pastor, pero yo. No. ¿De este lado habrá alguien? ¿Algún perfecto aquí? Dicen que una vez un pastor preguntó, ¿hay algún perfecto aquí? Y dicen que allí entre la multitud alguien levantó la mano. Hay uno. Es que yo, dijo un ancianito, es que yo me llamo perfecto, dijo. Pero su nombre era el que se llamaba perfecto, pero perfecto. Perfecto solo Dios. Hoy yo creo que no escucharon. Perfecto solo nuestro Señor Jesucristo.
perfecto, santo, puro y casto y el único digno de ser alabado. Oh, si usted cree que Él es el único digno, dele un aplauso fuerte al único digno, a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es perfecto. Él es perfecto. Diga conmigo, Él es perfecto. Hermanos, Él es el único que llena este requisito llamado perfección. El único que llena este requisito llamado perfección es Jesús. Solo Él llena los requisitos. Diga conmigo, solo Él. Estaba buscando en el diccionario de la Real Academia Española lo que significa la palabra defecto. ¿Sabe lo que significa? En cualquier diccionario usted lo puede leer. Dice, la Real Academia Española dice, defecto significa carencia de alguna cualidad. Escuche. Carencia de alguna cualidad es la imperfección de algo o de alguien. Eso es lo que significa la palabra defecto. Defecto significa que le hace falta los requisitos suficientes para llegar a cierto nivel. Si no tiene los requisitos suficientes, la persona es o tiene un defecto. Por ejemplo, cuando hay un comité que están examinando alguna persona que está buscando empleo en alguna compañía, alguna fábrica, no sé, un negocio. Luego que le han entrevistado, ellos se reúnen, le piden al candidato que espere, y en aquella reunión alguien dirá, yo siento que este candidato tiene un defecto. Yo siento que esta secretaria tiene un defecto. Imagínense que entra el pastor y entra caminando. Yo siento que este pastor tiene un defecto. Imagínense que usted entra con una manita así. Yo siento que este candidato tiene un defecto. Y acá lo necesitamos fuerte, lo necesitamos saludable, lo necesitamos con sus brazos, con sus piernas. En otras palabras, siempre habrá alguien señalando y diciendo, tiene un defecto, ella tiene un defecto, él tiene un defecto, el niño tiene un defecto, pero estamos aquí quizás como cristianos defectuosos, sí, pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios nos ha abierto las puertas de este santuario y estamos aquí por la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios formó al hombre en el Génesis, Dios lo formó a su imagen y a su semejanza. Eso dice la Biblia. Y parte de esa imagen o parte de esa semejanza era la perfección. Adán y Eva eran perfectos. Imagínense. La perfección de Dios había sido inyectada en Adán. La perfección de Dios había sido inyectada en Eva. Así es que ellos podían caminar a la par de Dios en aquella perfección de santidad. Ellos podían caminar en compañía de su Creador. Yo me los imagino ahí, a la parejita, caminando a la par de Dios, imagínense. Caminando entre el huerto, platicando con el Señor a la par, con el Dios Todopoderoso. Caminando con Él, quizás preguntando de los árboles. Quizás yo no sé si Adán decía, Señor, y a esta avecilla, ¿qué nombre le pongo? Bueno, yo ya te di la autoridad, tú elige el nombre. Pero imagínense Adán y Eva caminando en completa armonía. Imagínense Adán y Eva en completa amistad con Dios, caminando.
paseándose por el jardín, en aquella perfección. Lamentablemente dice la Biblia que Adán y Eva desobedecieron el mandamiento, desobedecieron a Dios, cayeron en rebeldía, tomaron del fruto que no debían de tomar. La Biblia dice que pecaron, diga conmigo, pecaron. Y en cuanto pecaron, el vestido de la perfección de Dios que había en ellos desapareció. La perfección divina, el vestido santo que Dios les había dado, desapareció. Y en el instante ellos se vieron a sí mismos desnudos y sintieron vergüenza. Sintieron pena. Wow, dijeron, estamos desnudos. La perfección se había ido. Y se había ido para siempre. Dice la Biblia que al perder aquel requisito de perfección, dice la Biblia que al perder aquellas cualidades, al quedar defectuosos, dice la Biblia que fueron expulsados del Edén. Tuvieron que salir de la presencia de Dios, porque ahora estaban defectuosos. Diga conmigo, defectuosos. Inclusive dice que se cosieron delantales de hojas de higuera para poder cubrir su desnudez. El Señor pregunta, ¿dónde estás tú, Adán? Eva, ¿dónde estás tú? Ellos dicen, nos hemos escondido porque estamos desnudos. La perfección ya no estaba. Ahora había un defecto en ellos llamado pecado. Ahora había un error en ellos. Ahora ya no llenaban los requisitos suficientes. Ya no llenaban las cualidades suficientes. Ahora había un defecto en ellos. Diga conmigo, había un defecto. Fíjense, mis amados hermanos, que desde ese día hasta hoy, tristemente usted y yo hemos heredado de Adán y Eva. ¿Qué hemos heredado, hermano? El pecado. Hemos heredado lo defectuoso de ellos. Ahora ese defecto está en mí. El problema de ellos, ahora ese problema está en mí. La desgracia de ellos, ahora esa desgracia está en mí. Lo que ellos fallaron, ahora esa falla está en mí. El talón de Aquiles de ellos, ahora ese talón de Aquiles está en mí. El problema que ellos quedaron mal delante de Dios, ahora ese gran problema está en mí. Y el apóstol Pablo, un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo. El apóstol Pablo abre su corazón y con gran honestidad, con gran sinceridad, él está predicando a los romanos. Y él en medio de su sermón, él abre su corazón hablando de esto mismo. Y él dice, el pecado que mora en mí. Imagínese, hermano, quién será el creyente aquí en Camino de Santidad, Zapopan. ¿Quién será el creyente que sea tan honesto y tan sincero? Que diga, hermano pastor, ¿quién será tan honesto de decir el pecado que mora en mí? Hermano, así andamos, mire, todo el tiempo, calladito. Venimos a la casa de Dios y damos una apariencia que todo está bien. ¿Alguien dice amén? Hoy alabamos al Señor y aplaudimos al Señor y cantamos y adoramos y pareciera que todo está bien. Usted me mira a mí y usted que ya dice, no, pues el hermano pastor. Pero si usted supiera. Oh, la hermana pastora. Pues si ella supiera. Usted mira al hermano que está a la par suya. Se mira bien. Usted se mira bien. Vuelva a ver al que tiene a su lado. Vuélvalo a ver. Está guapo, está guapa.
Está hermoso, está hermosa. Y nos miramos bien por fuera, pero por dentro, Pablo es tan honesto, es tan sincero, que el gran apóstol dice: el pecado que mora en mí. Oh, y él está explicando las cosas que no quiero hacer, esas hago. Las cosas que aborrezco porque soy creyente, porque soy cristiano, porque soy un hijo de Dios, porque no las debo de hacer. Oh, dice él, esas cosas al final del día son las que vengo a hacer. Y Pablo está siendo tan sincero que dice: miserable, soy un miserable. El apóstol dice: miserable de mí. Él no dice: oh, de ti, tú. No, él está siendo sincero consigo mismo. Y él dice: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero el siguiente verso en Romanos 7:24, cuando él dice: miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de muerte? El siguiente verso, el 25, él da la respuesta: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y en 1 Corintios 15:57 él siguió diciendo: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si estamos aquí, oh Dios mío, es la misericordia de Dios la que le ha traído. Es porque Dios te ama. Si usted está aquí, es porque Dios te ama. Wow. Alguien diga conmigo: el Señor me ama. ¿Cuántas personas perdieron la vida con el COVID-19? Pero usted está aquí. ¿Cuántas personas quizás aún están en cuidados intensivos, todavía conectados a una máquina, recibiendo oxígeno de manera artificial? Pero usted está aquí respirando. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y todo lo que respire, alabe, 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 alabe. Si usted está respirando, debería de estarle diciendo: gracias, Señor, gracias. A su nombre. Sigamos viendo la sinceridad del apóstol Pablo. Dice en 1 Timoteo 1:12: doy gracias al que me fortaleció. Escuche el apóstol. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El verso 13, Pablo dice: habiendo yo sido antes, diga conmigo, antes. ¿Qué significa la palabra antes? ¿Ah? Tiempo pasado. Es el verbo pasado, ¿sí? Antes. Habiendo yo sido, y esto es bien importante que lo entienda, habiendo yo sido antes, tiempo pasado, blasfemo. Vea lo que le está diciendo: esto había sido yo, pero el Señor me llamó al ministerio. Habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo que hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Versículo 15, 1 Timoteo 1:15, ahí estoy. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero la palabra yo soy está en tiempo presente. Dele un aplauso al Señor, por favor.
Porque primero él dice, esto era yo antes. Esto era yo antes, era un perseguidor, injuriador. ¿Ah? Él estaba ahí cuando apedrearon a Esteban. Él estuvo ahí, él fue cómplice de eso. Él dio luz verde para que sucediera eso. Las ropas ensangrentadas de Esteban estuvieron a sus pies. Él pudo haber hecho algo, pero no lo hizo. Y el apóstol dice, esto era yo antes. Perseguidor, injuriador, tomaba cartas, perseguía a los creyentes. Sea por ignorancia o sea por incredulidad, pero yo lo hacía. Esto era yo antes. Pero ahora él está siendo otra vez honesto y sincero. Verdad de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales dijo Pablo, yo soy el primero. Estamos aquí no porque ya seamos santos. Si estamos aquí no es porque ya somos perfectos. Si estamos aquí no es porque ya la hicimos. No, estamos aquí porque Dios ha tenido misericordia. Estamos aquí porque Él ha sido bueno. Estamos aquí. Estamos aquí porque Él nos ha traído. No, hermano, a mí el carro me trajo. No, hermano, a mí el tren me trajo de la Central Nueva. Usted está aquí escuchando este sermón porque Dios ha sido bueno con usted. Porque Dios quiere hacer algo especial en tu vida. A veces, mis amados hermanos, nosotros mismos nos descalificamos. Muchas veces nosotros mismos nos ponemos ese defecto. Oh, yo tengo este defecto. Oh, yo tengo este problema. Muchas veces nadie te señala, nadie te juzga, nadie te critica. A veces es nuestro propio dedo. La persona se mira en el espejo y se encuentra un subgranito ahí. Ay, qué feo, ay. Y ese, ¿cómo le llaman acá en México? Ese granito, ese espinilla, ¿verdad? Ay, es un defecto en mi cara. Y comienza a agarrar cremita y le ponen cremita, le ponen pasta de diente. Le ponen algo, cubrir, tapar el defecto. Cubrir, tapar o maquillar el defecto. Nosotros mismos muchas veces nos buscamos el defecto, nos encontramos el defecto. Oh, yo no soy digno de ir a la iglesia, yo no soy digno de ser cristiano, yo no soy digno de predicar la palabra, yo no soy digno de dar un testimonio. Yo no, hermano, nadie es digno. El único digno es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el único digno. A su nombre. Vuelvo a preguntar, ¿en quién de nosotros no hay defectos? ¿En quién de todos los habitantes de Guadalajara? ¿Quién será aquella persona en quien no hay defecto? ¿Ah? Hermano, usted no tiene ningún defecto. Hermana, no hay ningún defecto en usted. Allá atrás. Llegó a este culto usted así bien santamente. Llegó a este culto así bien puramente. Llegó de una manera
inmaculadamente. Mire, usted es más santo que el Santo Papa. Llegó en un papamóvil usted. Yo no. Yo llegué con una cantidad de defectos a este culto. Yo llegué con una cantidad de errores a este culto. Yo llegué descalificándome a mí mismo. Yo llegué, hermano, sintiéndome como lo peor de lo peor. Y alguien dirá, bueno, ¿y entonces a qué venimos? Alguien dirá, bueno, y entonces nuestra ofrenda no la recibe el Señor porque estoy defectuoso, porque soy un cristiano defectuoso. No, no se preocupe. Dios lo sabe. Y si usted le quiere aplaudir, quizás su aplauso está defectuoso, pero no se preocupe, ese aplauso no es para el gobernador, ese aplauso es para Cristo Jesús. Y aunque el aplauso esté defectuoso, aún así Él lo recibe. Quizás tu corazón está defectuoso, pero aún así Jesucristo lo está esperando. Alguien diga amén. Quizás usted vino a este culto, es que mi corazón está como dañado. ¿Se recuerdan que las ofrendas del Antiguo Testamento, qué decía? Si están perniquebradas, es defecto. Si están borroñosas, si están verrugosas, si la ofrenda, si el animalito está chuequito, cojea, es defectuoso. ¿Cuántas veces nuestro corazón no viene al culto de la misma manera? Con verrugas, con ponzoñas, con esto, con lo otro. Venimos perniquebrados. Quizás tuvimos una semana dura, difícil, terrible. Quizás discutimos con nuestra esposa en casa. Quizás nos ofendimos. Ay, mira el cristiano. Mira. Ay, qué palabrota está diciendo. Le voy a decir al pastor Juan aquí, les va a ver. Yo no sé lo que te pasó a ti durante la semana. Yo no sé cómo usted batalló durante la semana con esto, con lo otro. Perniquebrada, con heridas, con golpes, con moretes, con cosas magulladas. Y llegamos al culto a veces hasta arrastrándonos, pero ¿sabe qué? La Biblia dice que debemos de acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Debemos de venir, no importa cómo estemos, debemos de venir y acercarnos a la presencia de Dios. Hebreos capítulo 4 y verso 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuántos dicen amén? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Habrá alguien que diga, yo necesito el auxilio de Dios. Habrá alguien que diga, yo necesito el socorro de Dios. Habrá alguien que diga, yo necesito un milagro de Dios. Y la Biblia dice que puedes acercarte a Dios con toda confianza. Porque por la misericordia de Dios ya no estamos en el Antiguo Testamento. Que si usted tenía algún defecto, y algo otros versos que por el tiempo ya no los voy a leer, pero algo otro verso dice que si la persona tenía una nube en el ojo, no se podía acercar a Dios. Si la persona era una persona ciega, menos. Si la persona tenía algún problema que cojeaba de un pie, de una mano, no se podía acercar a Dios. Si la persona había sufrido una quebradura, no se podía acercar a Dios. ¿Alguien ha sufrido una quebradura aquí?
Yo sufrí una quebradura a mis 8 años, luego el otro pie, luego la mano, luego este dedo todavía está medio pandit, chueco, así está, todo torcido, quebrado, fracturado. Y la ley decía, si tiene alguna fractura, no se puede acercar a Dios. Así que mis hermanos, cristianos con defectos, cristianos defectuosos, no importa. Aún así, los brazos del Señor todavía están abiertos. Oh, el hijo pródigo se fue. El hijo pródigo se fue de la casa de Dios. El hijo pródigo fue un grosero. El hijo pródigo fue un irreverente. El hijo pródigo, al pedirle la herencia a su papá y él aún vivía, era lo mismo que estarle diciendo, ya quiero que te mueras para que me des la herencia. Fue una ingratitud la que él hizo, dame la herencia que me corresponde. Dice que el Padre, que representa a nuestro Señor Jesucristo, le dio la herencia. Ahora este muchacho se fue. Y dice la Biblia que vivió perdidamente, con muchos defectos. Vivió su vida, deshizo, a tal grado que terminó buscando comida de la basura, pero no había nada. Hasta que miró que unos cerdos estaban comiendo algarrobas, croquetas para cerdos. Y dice la Biblia que este joven, estando en esa situación tan miserable, dice que él anhelaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Pregunto, ¿estaba defectuoso este joven? Pregunto, ¿estaba imperfecto este joven? Le pregunta a usted, ¿estaba en problemas este muchacho? Sí. Pero un día dijo, volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi padre. Volveré al santuario de Dios. Volveré a la casa de Dios. Volveré a la iglesia. Volveré al templo. Y cuando él venía, quizás sin fuerza, quizás arrastrándose con todos sus defectos habidos y por haber, con todos sus defectos de todos los tamaños, colores y sabores, dice la Biblia que aún venía lejos cuando lo miró su padre y fue movido a misericordia y corrió a él y lo abrazó y le dio un beso y dijo: hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto y ha resucitado. Se había perdido, pero hoy ha sido encontrado. Mis hermanos que me están escuchando, yo tengo defectos. Usted tiene defectos. Aunque no diga amén. Aunque se quede. Todos tenemos. ¿Alguien comete errores todavía o ya no? ¿En qué no fallamos? Malos pensamientos. Ay, qué pensamiento. Ay, ya viste fulano, oye, mira. Estamos pensando, estamos hablando. No, yo pienso que no, la hermana a mí no me cae bien. En nuestra actitud. A veces nuestra actitud da miedo. No lo digo por usted, lo digo por... A veces nuestro tono de voz da miedo. A veces las cosas que miramos dan miedo. Yo no sé cómo usted vino a este culto. Pero este mensaje de cristianos defectuosos no te señala, no te critica, no te juzga. No.
Este mensaje nos dice que a pesar de estar defectuosos, aquí hay uno que es el alfarero. Y aunque la vasija está rota, hecha pedazos, defectuosa, el que está aquí dice, esta vasija está defectuosa, pero la comienza a moldear. La voy a hacer, dice el Señor, perfecta. Y esa obra va a ser hasta el último día, hermano, cuando la final trompeta suene. Y los muertos en Cristo se levanten primero. Hasta ese día, el último de los milagros de Dios, dice que ese cuerpo que está ahí, corrupto, se levantará incorruptible. Y ese cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad. Y hasta ese día iremos a la presencia del Señor. Y todavía en Apocalipsis dice que van a haber lágrimas en nuestros ojos. Y el Señor va a enjugar, va a limpiar las lágrimas. Ya no llores, hijo. Va a decir el Señor, ya no te preocupes por el defecto que te agobiaba. Ya no te preocupes por el problema que tenía. Ya no te sientas mal. Ahora estarás conmigo por toda la eternidad. Alguien dele un aplauso fuerte y póngase de pie. Dele fuerte el aplauso al Señor. Hasta ese día, hermano, veremos la obra terminada, la obra que Dios está haciendo. Él ha comenzado a hacer la obra en nosotros. Nuestra carne nos va a decir, ya no sigas. Nuestra carne nos va a decir, ya no continúes. El pecado nos va a decir, ya para qué sigues. Mejor renuncia. Mejor abandona. Mejor regresa a la vida de antes. Estás defectuoso. Joven, señorita, estás defectuoso. Caballero, dama, estás defectuoso, defectuosa. Pero el que está aquí no está mirando los defectos. El que está aquí tiene los brazos abiertos. Quizá mi alabanza es defectuosa, dice el Señor, así entrégamela, no te preocupes. Quizá mi aplauso no es muy bueno, así lo recibo. Quizás algo me falta, Señor, quizás algo, no importa. Así la quiero. Este altar, hermano, está abierto para toda persona que como Pablo quiera ser honesto consigo mismo, no con el que tiene a su lado, no. Este altar está abierto para recibir a creyentes que saben que todavía tienen defectos. Los brazos del Señor están extendidos para recibir, comenzando desde el predicador. Yo